CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma experiencias, voces, realidades, consejos, alternativas y análisis para poder comprender, entender y analizar qué es lo que está pasando en Costa Rica, cómo lo podemos dimensionar de la manera correcta y a partir de ahí cómo podemos estructurar soluciones para poder darle a nuestros hijos y a nuestros nietos la oportunidad de tener en sus manos la Costa Rica más indicada, la más idónea, la que tenga los mejores fundamentos para poder vivir de la mejor manera posible. Este día vamos a conversar con Gerardo Corrales, así que ¿qué les parece si hacemos, compañeros en cabina, una pequeña pausa y regresamos para poder conectar directamente con Gerardo de manera inmediata? Ya venimos con más de Red Democrática. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Amiga. Maritza, ¿sos vos? ¿Y ahora dónde estás metida? No te escucho nada. Ay, no, Maritza. Aquí con mi hijo que está en teletrabajo y tengo que hablar bajito porque está en reunión. No te compliques. Instala Prodex híbrido que aísla el ruido y el calor de las paredes o cielo raso y lo solucionas. Confort y privacidad en tus espacios con el aislante Prodex híbrido. El único termoacústico. Es duradero, certificado y te da confort garantizado. Es Prodex. Contáctanos en www.prodexcr.com. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Gracias, mi estimado Chava en cabina, y gracias a todos ustedes que nos siguen por el 89.1 FM de la frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y Jonathan Prendas para poder siempre estar al tanto de lo que nuestros invitados, un selecto grupo, el más calificado de los voceros en los distintos temas que tiene el país, siempre están presentes en Red Democrática y hoy no es la excepción. Un amigo de la casa, una persona que es más que conocida a nivel nacional e internacional y que siempre levanta la voz para poder hacer observaciones contundentes, claras y como a él le gusta, enseñándole a los costarricenses para que sepan todos qué es lo que está pasando de la manera más transparente, más clara y más sencilla. Esa es la forma de trabajar de don Gerardo Corrales, a quien le damos la muy cordial bienvenida a su programa de Red Democrática. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, por la oportunidad y aquí a tus órdenes. Gracias, Gerardo. En las últimas semanas, Gerardo, se han sumado un cúmulo de elementos que podrían en la parte macro, en la parte más densa de la economía, generar algún tipo de distorsión o algún tipo de complicación, por decirlo de esa forma, que en la parte baja de la sociedad, es decir, en los que todos los días salimos y trabajamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, volvemos a casa en la noche, queriendo y esperando que lo que producimos alcance, pues podrían generar algunas distorsiones que no estamos viendo, y por eso es que te contactamos para poder entenderlas y para poder dimensionarlas. Usualmente en las comunicaciones que tenemos, Gerardo, pasas información y pasas análisis muy puntual de lo que está pasando a nivel del Banco Central, de lo que está pasando en el INEC, con las diferentes análisis y encuestas y estudios que hacen, y también de lo que ha estado pasando muy puntualmente, y aquí no queremos generalizar para nada,
con el sistema cooperativo, con lo que pasó con Cope Servidores. Entonces, quisiéramos pues ir desgranando esta mazorca punto por punto, Gerardo. Quizá el tema que más he visto que te apasiona en las últimas semanas, Cope Servidores. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede explicar algo tan grande en dimensiones de problema si hay una supervisión que debería de estar haciendo pues el checklist de que todo esté bien en una organización como esta? Bueno, sí, es preocupante y como decía, me ha llamado mucho la atención porque estamos en pleno siglo XXI y se han hecho muchas reformas al sistema financiero costarricense. Hay que entender que este sistema financiero está representado no solamente por los bancos del Estado, el Banco Popular, 11 bancos privados, alrededor de 21 cooperativas de ahorro y crédito, 2 mutuales, 5 financieras, que en conjunto manejan una dimensión muy grande. O sea, estamos hablando de casi 80.000 millones de dólares invertidos en los activos, siendo el principal la cartera de crédito. Y eso representa un fondeo del público, o sea, estas entidades han captado del público ahorros por cerca de 56.000 millones de dólares y en otros pasivos u obligaciones, básicamente préstamos de bancos del exterior, préstamos de entidades financieras locales, han recibido cerca de 12.000 millones de dólares y manejan recursos de los accionistas por cerca de 11.000 millones de dólares. Es una gran diferencia de la intermediación financiera respecto a otras actividades, y es que la ley les permite endeudarse. Por cada colón que ponen los socios pueden levantar recursos del público hasta 12 veces. Y por eso se supone que hay una supervisión, inspección, fiscalización del ente rector de la actividad financiera en Costa Rica, que es el Banco Central, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es como la junta directiva de las superintendencias, y en este caso en particular la SUGEF, que es la intermediación financiera que hacía esta cooperativa, como la hacen esos alrededor de 40 intermediarios. Captan recursos del público de manera habitual, de manera legal, para colocarlos por cuenta de riesgo del intermediario. Aquí es importante, no por cuenta de riesgo del depositante, sino que es el intermediario quien define sus políticas para colocar esos recursos escasos y de uso alternativo en inversiones de títulos valores o en créditos. Pero para eso se requiere conocimiento, para eso se requiere un buen esquema de gobierno corporativo. ¿Qué es esto? Políticas, procedimientos que precisamente identifiquen los riesgos y permitan que la entidad alcance sus metas estratégicas dentro de políticas de riesgo definidas por el Consejo de Administración. Aquí lo que dice el informe de la superintendencia que justifica la intervención por parte del CONACYF es que hubo negligencia, es que hubo un pésimo gobierno corporativo y, dicho por el informe del CONACYF, hay manipulación de los datos, hay falsificación de reportes, hay maquillaje, hay malversación de fondos, y por eso el Ministerio Público interviene, porque aquí ya no estamos hablando de un tema legal, sino que aquí estamos hablando de distintos delitos. Y es ahí donde, bueno, quizás las superintendencias fueron naif, fueron muy inocentes, pero llama la atención porque ellos mismos emitieron hace algunos años un reglamento para idoneidad de, digamos, los directivos de las entidades y de la alta administración. Aquí en este caso en particular, lamentablemente, dice el informe, hubo una colusión entre el Consejo de Administración y la alta administración que permitió que en términos básicamente de un año, año y medio, de una cartera de crédito cercana a los 500.000 millones de colones, lo que es equivalente a 1.000 millones de dólares, se reconocieran créditos malos, incobrables, por cerca de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras para una cooperativa que se dedicaba en su mayoría, casi un 80%,
a créditos personales de un promedio de 5 millones de colones, o sea, estamos hablando de muchísimos malos créditos. O se tenían políticas de crédito que no sabían seleccionar a buenos sujetos deudores con capacidad de pago, o aparentemente aquí lo que hubo fueron créditos ficticios, incluso se menciona créditos a privados de la libertad, falseados, de gente que no había recibido los créditos y que el dinero se desvió para otros propósitos. Y eso es lo que tiene ahora a los depositantes, que son cientos de miles, en la cooperativa, llenos de incertidumbre, esperando el informe del interventor que vendrá a mediados de este año, para, en el mejor de los casos, decir la cooperativa es viable. Yo quisiera decir otra cosa, pero yo realmente lo veo difícil. O que el interventor diga esto no es viable y aquí hay una oferta de compra de cartera de crédito como la hizo el Banco Popular en su momento, o aquí hay una propuesta para absorber la cooperativa por parte del resto de cooperativas, o definitivamente aquí no hay nada que hacer, hay que pasar el caso a un proceso concursal, a un juez que va a nombrar un curador y que va a liquidar los activos, y que de acuerdo con mis números conservadores, ojalá yo me equivoque, habrá más pérdidas de otras cuentas incobrables, intangibles, que en mi criterio hará que los depositantes pierdan alrededor de 200 millones de dólares sobre una base de captación del público de 950 mil millones, o sea, un porcentaje de un 20 a un 30% de pérdida, lamentablemente, y por eso la importancia de este caso, que es un campanazo para las superintendencias, para el CONACYT, para el Banco Central, para los auditores externos, para el movimiento cooperativo, para los intermediarios financieros, para el gobierno incluso, que no podemos seguir permitiendo este tipo de estafas. Gerardo, tal vez nos podríamos centrar en la experiencia que vos tenés de ver todo el mapa, todo el tablero que se está usando en este momento en este tema, y referirnos a la omisión o a la falta de acción de parte de la superintendencia, de parte del CONACYT como tal. ¿Se dio eso de esa manera o simplemente fue un movimiento que no se vio venir? De una revisión a otra pasaron 1000 cosas, o es que tiene que digitalizarse más todos los procesos para poder tener algo más fiable en tiempo real? ¿Cómo podemos entender el que existan los controles, pero esos controles o no llegaron o llegaron tarde o ni siquiera se dieron cuenta? Es muy serio lo que aquí está pasando, porque si vos te vas a ver la información financiera que está disponible al público en la página de la superintendencia, te encontrás que esta cooperativa en el año 2022 reflejaba una utilidad, una ganancia, a la hora de restar ingresos menos gastos, de 4.000 millones de colones. Eso en dólares significaba que esta cooperativa, ¿verdad?, tenía utilidades por 6.6 millones de dólares, 2022. En el 2023 publican de nuevo los estados financieros con una utilidad similar, cerca a 8 millones de dólares. Pero en enero de este año, la superintendencia le ordena a la cooperativa cambiar esos estados financieros y pasar, oigan esta cifra, un gasto por incobrables que en el año 2022 había sido de 8.000 millones de colones, pasar un gasto de 29.000, casi 30.000 millones de colones de créditos malos, de un gasto por incobrables. Eso en dólares, para que tengan la dimensión, fue pasar de 13 millones de gasto por incobrables en el 2022 a 54 millones de dólares en el 2023. O sea, un brinco de 40 millones de dólares en un solo año, que hace que la cooperativa entonces pase de ganar a perder 50 millones de dólares, o el equivalente en colones, 27.000 millones de colones. Para los que hemos estado en esta actividad, son cifras exorbitantes, son cifras que no se pueden dar en un año. O sea, es prácticamente imposible, por más chapa que sea uno, seleccionando créditos, seleccionando riesgos, perder esas magnitudes. Hay una normativa que era la 1-05,
y que ahora cambió a una normativa más estricta, que obliga a calificar a los deudores según, uno, su capacidad de pago. O sea, uno tiene que analizar si Jonathan me pide un crédito, cuáles son las fuentes de ingreso de Jonathan, cuánto dedica a los gastos, digamos, de alimentación, de vivienda, de salud, de alquileres o de pago de hipotecas, etcétera, y cuánto ingreso le queda disponible para pagar la cuota del préstamo personal que me está pidiendo. Pero además de eso, los intermediarios están conectados a la base de datos de la superintendencia y ahí yo puedo ver el historial histórico, valga la redundancia, de Jonathan en los últimos 4 años. Si ha mostrado un buen comportamiento de pago en los créditos que ha tenido con el sistema financiero, si su comportamiento de pago es medio o si su comportamiento de pago es malo. Esa clasificación de mora histórica nos da un 1 si es muy bueno, un 2 si es medio y un 3 si es malo. Entonces automáticamente cuando le dicen a usted no califica, es porque se fijaron en el sistema y usted tiene un 3. O sea, eso lo hace usted un cadáver financiero en el sistema. Y luego se ve la mora actual, se ve cómo está actualmente Jonathan en el sistema. Entonces, a mí me cuesta creer que con toda esa información disponible no se pueda elaborar un modelo prácticamente automático que pondera la capacidad de pago, pondera la mora histórica, la mora actual y me da una calificación de Jonathan como sujeto del crédito. Si cumple con ciertos parámetros, automáticamente se lo apruebo. Si me queda en un área dudosa, se lo mando a un analista para que lo llame y solvente las dudas. Y si cae por debajo de cierta calificación, pues rechazo el crédito. Bueno, aquí aparentemente lo que pasaba era que esos filtros no existían o estaban con boquillas abiertas repartiendo dinero como si fuera un bar abierto. Y por eso me parece a mí que es injustificable que a esas alturas del partido, con todos los elementos técnicos y las capacitaciones que existen, se generen este nivel de pérdidas. Pero ahí no paró la cosa, sino que cuando la SUGEF interviene, vuelve en el primer cuatrimestre de este año a pasar pérdidas por $30 millones más. O sea, prácticamente 15.000 millones de colones más. Eso quiere decir que acumularon pérdidas en lo que se lleva del año, abril, por $100 millones de dólares. Y es ahí donde yo cuestiono, porque yo sí vi informes de la SUGEF del año 2016. Desde el año 2016 se venía hablando que Copeservidores no estaba bien, que tenía problemas de calidad de cartera, que las estimaciones no eran suficientes. Mas, sin embargo, los entes reguladores permitieron que se siguiera publicando información. Los auditores externos permitieron que los informes fueran limpios hasta el 2023, que la opinión del auditor externo es salvada y menciona así la mala calidad de cartera, pero igual para mí muy extemporáneo. Y además porque hay un reglamento de idoneidad donde estaba disponible el informe del gobierno corporativo de quiénes eran los directores de la cooperativa, quiénes eran la alta administración, su conocimiento, su experiencia, su formación, como para poder decir, bueno, me están ofreciendo tasas de interés más altas en las cuentas de ahorro o en las cuentas de depósito a plazo, porque estoy dispuesto a asumir más riesgo, porque esta gente está jugando a mayor riesgo. Pero aparentemente de nada de esto se dio y hoy tenemos una situación que a cualquiera le para los pelos de punta. Más de 300 asociaciones solidaristas arriesgando los ahorros de sus trabajadores en esta cooperativa. Más de 150.000 ahorrantes depositando en esta cooperativa. Y además tenemos el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular, el Banco Centroamericano, el BAMBI, el Banco Central y varios bancos privados también dándole préstamos a esta cooperativa. Lo que uno puede determinar es que aquí se estaba haciendo análisis
fundamentado en un edificio que no existía, en una realidad ficticia. Y cuando la SUGEF ya se metió e intervino muy tarde, ya determinó que aquí había un montón de muertos que se habían presentado como zombies, como vivos, y realmente aquí lo que hubo fue un engaño, una manipulación, y es ahí donde los controles en todo el mundo fallan. Si dos se ponen de acuerdo o tres se ponen de acuerdo por mejores controles, por mejores sistemas, hay fraude. Y por eso las auditorías externas, internas y la supervisión dice que aparte de los elementos visibles, hay que sospechar y hay que determinar si hay señales de fraude. Y aquí aparentemente hubo señales de alerta temprana, pero no se intervino a tiempo y lamentablemente tenemos otro caso donde van a haber pérdidas para los ahorrantes. Gerardo, ¿cuándo hubiese sido un momento idóneo para meter mano de la parte de supervisores en esto que estaba pasando, que comentas desde el 2016? Habían signos, pero de haber signos, de existir signos al momento en donde se podían pues involucrar para evitar una bola de nieve que fuera creciendo, ¿cuándo hubiese sido ese momento? Bueno, yo creo que en el 2016 lo que tuvo que haber pedido la superintendencia, de acuerdo con la normativa, era un plan de reestructuración o un plan de saneamiento, obligarle a la cooperativa a tomar acciones para mejorar la calidad de cartera y para hacer las estimaciones respectivas. Y si, digamos, a los meses de haber presentado ese plan, dándole un monitoreo y un seguimiento a la superintendencia, no se cumple y las pérdidas siguen creciendo, a lo sumo en el 2017 ya tuvo que haberse intervenido la cooperativa. Gerardo, ahora que estabas haciendo el recuento de los damnificados de esta tormenta, hablabas de asociaciones solidaristas, de bancos, de diferentes entidades y movimientos sociales. Y ahí quisiera engancharlo con otro tema que había conversado con vos para el programa, que es parte de las secuelas de una tormenta que se está presentando, y es el impacto en la economía. ¿Cuál es el impacto que puede generar por efecto dominó esto que pasó en Coppel Servidores en el bolsillo de los costarricenses y en la dinámica económica de los diferentes grupos sociales? Bueno, sinceramente cuando uno ve las magnitudes, pues tal vez uno se pierde en los números, porque uno dice, bueno, los activos a abril de esta cooperativa son por 1.400 millones de dólares, pero los activos de todo el sistema ya decíamos que son 80.000 millones de dólares, o el Producto Interno Bruto del país son 85.000 millones de dólares. Entonces, digamos, en el agregado no hace mayor daño, ¿verdad? Si se logra bien blindar este caso. Pero ahí viene un temita. Por primera vez en el país, y vos estás muy claro porque fuiste promotor de eso, líder de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, en el Congreso, la OCDE, que es este organismo de crecimiento y desarrollo económico, nos obligó a pasar una serie de leyes. Y una de esas leyes importantes aprobada en el 2021, creo que estabas vos ahí en el Congreso, fue la ley de seguro de depósitos, del Fondo de Garantía de Seguro de Depósitos. Entonces, existe hoy un Fondo de Garantía de Depósitos que se separó en 3 compartimentos: el de banca privada, el de bancos públicos y el de las cooperativas de ahorro y crédito y la Caja del Ande. Así es. Y dice esa ley, el reglamento, que si las cuentas que tienen 6 millones de colones van a ser protegidas por el fondo. En este caso estamos hablando de 47.000 millones de colones. Pero que si el fondo, que está muy joven, no alcanza, aquí estamos hablando de 2.000 millones de dólares, es lo que tiene el fondo que lo administra el Banco Central de Costa Rica. Entonces, claro, hay un faltante todavía de 45.000 millones de colones. Y dice esa normativa que entonces si no alcanza,
hay una garantía contingente del resto de los miembros de ese compartimento, en proporción a las captaciones que hagan del público. Quiere decir que el resto de cooperativas y la Caja del Ande, en mi criterio injustamente, pero así quedó la ley, van a tener que soportar ese faltante de 45.000 millones de colones para proteger a los pequeños ahorrantes. Pero hay un elemento mitigador que ya el Banco Central y el CONACYT, para mi gusto, deberían haberse manifestado para evitar rumores. Y es que las autoridades pueden diferir, pueden permitir que esas otras cooperativas y la Caja del Ande difieran ese gasto en el tiempo. Porque nadie está preparado, ¿verdad? Sobre todo que es muy pronto el fondo de garantía. Nadie está preparado para... Como vos decís, nadie estaba preparado para eso. Correcto. Entonces, en teoría, el riesgo de contagio, ¿verdad? O el riesgo sistémico está muy focalizado en esa cooperativa, y esta posibilidad de contagio, al tener el resto que pagar los platos rotos, se puede diferir en el tiempo para evitar un riesgo de contagio. Bueno, si así no fuese, bueno, estamos hablando de una situación cercana a los 100 millones de dólares, que todavía sigue siendo, digamos, relativamente manejable para las dimensiones del Producto Interno Bruto o para las dimensiones, digamos, de los activos totales del sistema financiero. Entonces yo no creo que haya una posibilidad de contagio en el resto de la economía, como si en otras latitudes del mundo, cuando quiebra un banco, generalmente hay crisis financiera y hay crisis regional o hay crisis económica del mundo, como pasó en el año 2007-2008 con la crisis de las hipotecas. Digamos que aquí está encapsulado con algunas filtraciones, que es producto de esta ley, que debería ser para bien de los ahorrantes, y así es, pero que de nadie se esperaba que antes del punto medio de madurez tuviéramos un problema de este tipo. Ahora, viéndolo así como lo estás explicando, es a lo macro. A lo micro, la mayoría de los ahorrantes de Copeservidores, o un porcentaje interesante, son funcionarios públicos, que normalmente han estado época pandemia y pospandemia estables porque siempre les ha llegado el salario, y son los que, según diferentes análisis, han podido sostener a familiares que se habían quedado sin trabajo. Si estos daños permean en este segmento poblacional, que han sido los más estables, ¿qué impacto en el flujo económico del ejercicio comercial diario podríamos ver en calle? Bueno, parte del problema creo viene ahí, ¿verdad? Porque las cooperativas de ahorro y crédito, la legislación que existe les da una serie de tratamientos especiales, incluso en materia tributaria y en materia de supervisión, porque eran mercados cautivos, ¿verdad? Eran entidades cerradas que se crearon para servir sus segmentos, en este caso servidores públicos. De ahí viene su nombre, Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Servidores Públicos. Pero parte del problema viene en que después trataron de convertirse en bancos y entonces abrieron sus políticas y empezaron a abordar otros tipos de mercados, diciéndoles, bueno, usted se puede afiliar y con ese aporte que usted haga, yo le doy crédito. Y es ahí donde Copeservidores amplía su rango de cobertura. Sí, los servidores públicos van a sufrir algo. Repito, hay que depender del informe del interventor, no tenemos las cifras, pero un dato a mano alzada podría dar que de los ahorros que tienen esas personas puedan perder entre un 20 y 30%. Entonces puede ser que hay familias muy endeudadas que necesitan, ¿verdad?, del 100% de los intereses y de ese principal para hacerle frente a sus gastos rutinarios y a sus obligaciones financieras. Pues podría ser que en algunos casos esta situación los ponga en rojo, en cuyo caso van a tener que sentarse y priorizar sus presupuestos para ver dónde recortan, ¿verdad? Qué gastos no son imprescindibles para recortarlos y ajustarlos
al nuevo ingreso que tengan esas personas, o bien van a tener que ir a otras entidades financieras a explicarles su situación de flujo de caja y pedirles una readecuación o una reestructuración de deudas. La normativa en ese sentido permite que las entidades financieras puedan hacer un arreglo de pago cada 24 meses, pero tienen que justificarlo en cuanto a que hay capacidad de pago, en cuanto a que es un buen sujeto de crédito, en cuanto a su morosidad histórica y la morosidad actual. Gerardo, este tema, a ver, me parece que las olas de la tormenta todavía no se han acabado, y leyendo los diferentes análisis que haces, me parece que todavía estamos a expensas de lo que diga el interventor. Todavía estamos con ciertas olas que podríamos toparnos de frente en las próximas semanas. Sí, pues lamentablemente es así. Hay datos que los ahorrantes no manejan. Por ejemplo, de la cartera de crédito que está en libros, que son cerca de 1.100 millones de dólares, que es casi el 80% de los activos que respaldan, digamos, los pasivos con el público. Entre más malo sea ese activo, más pierden los depositantes. Eso es lo que está haciendo ahora el interventor, validando si los activos valen en el mercado lo que en libros se dice. Pero de esos 1.100 millones ya se le conocieron pérdidas por 100 millones. Entonces lo que queda es una cartera neta de 1.000 millones. Pero esos 1.000 millones, según mis cifras, hay que restarle 300 millones de dólares. ¿De qué? 50 millones de dólares que le prestó el Banco Central de Costa Rica con aquellos fondos para atender la emergencia del COVID, que tienen garantía títulos, valores del gobierno a un porcentaje de su valor de mercado. O sea, el Banco Central no va a perder un 5. Es un acreedor privilegiado que se llama. Se lleva prácticamente toda la cartera de inversiones. ¿Okay? Luego hay que restarle alrededor de 250 millones de dólares más, ¿verdad?, que corresponden a créditos privilegiados de bancos, bancos del Estado, bancos privados, el BAMBI, el Banco Centroamericano. En el caso del BAMBI, Fondo Nacional para la Vivienda, esos créditos tienen que haberse dado con garantía hipotecaria. Entonces, si se hizo correctamente, ahí tiene que haber hipotecas de deudores que el BAMBI se estaría llevando. Están cedidos a favor del BAMBI, ¿verdad?, que son casi 50 millones de dólares. Y luego hay cesiones de otras hipotecas o de pagarés de deudores que esos bancos evaluaron a la hora de prestarle plata a la cooperativa contra esos pagarés. Supongamos que eso está bien. Entonces, lo que queda disponible para los ahorrantes del público son 700 millones de dólares. Pero hay otros activos, digamos, cuentas por cobrar por 50 millones de dólares. Entonces yo digo, si han sido malos colocando crédito, yo dudo de la recuperación de esas cuentas por cobrar. Además, hay una serie de activos intangibles, sobre todo software, sistemas de información, de que valen en el tanto en que la cooperativa esté en marcha. Si no, no valen. Ahí hay 30 millones de dólares. Y si yo además supongo que si se reconocieron 100 millones por malos créditos, que todavía quede la mitad ahí, reportado como créditos buenos, que son 50 millones de dólares. Entonces estamos hablando que muy fácil podría darse activos malos adicionales por 100 millones o 150 millones de dólares. Quiere decir que de los 1.000 millones que hay de depósitos del público, se estaría recuperando en el tiempo entre 700 y 600 millones de dólares. De ahí sale mi estimado de pérdidas entre un 20, 30, incluso puede ser un 40% del principal. Esa es la triste realidad de un mal manejo de una entidad financiera que está sujeto a una serie de riesgos, por eso es de naturaleza pública y por eso tiene leyes específicas y por eso una normativa. Ahora, si la superintendencia, el CONACYT, no hicieron bien la tarea, yo espero que las autoridades, el Ministerio Público, el mismo interventor lo diga, en cuyo caso yo no soy abogado, pero podría haber la posibilidad que alguien demande al Estado
por haber actuado no oportunamente, no preventivamente en este caso. Gerardo, ¿cuál es el símil entre Cope Servidores y Copemex? Bueno, igual, mala gestión, ¿Es negligencia, exactamente lo mismo el o mismo tienes fenómeno. diferentes? No, el mismo fenómeno. O Y es sea, que una actuación delictiva. eso te lo pregunto porque conozco personas de inversiones en la bolsa, del sistema financiero, en distintas áreas, y a todos les sorprende que de Copemex a Copeservidores esté pasando lo mismo con tantos años de diferencia y como si hubiera sido un día para otro. Por eso decía que eso es un campanazo, porque de ahí ha pasado mucho tiempo, han habido muchas reformas, y aparentemente de ahí, nos seguimos tropezando con la misma piedra. Claro, vos que estuviste de ese lado, yo siempre he insistido, ¿verdad? Que nuestra ley que establece las regulaciones básicas es muy vieja, incluso se llama Ley del Sistema Bancario Nacional, Sí. cuando sabemos que ya el sistema es más allá de los bancos. Hay 21 cooperativas de ahorro y crédito, hay 5 financieras, hay 2 mutuales, está la Caja del Ande. Entonces, si bien es cierto, se han hecho reformas, hoy es como un Frankenstein, esa ley. Por Hay que eso hacer una reforma completa. claro, recordarte que hace algunos años, en el año 1995, se hizo una comisión en el Congreso de reformas financieras y por alguna razón se quedó esta ley ahí. Se reformó la ley del Banco Central íntegramente en el año 1995, pero nuestra ley del sistema bancario del año 1954 es del siglo pasado, cuando había otro entorno, cuando no había tanta evolución tecnológica. Estamos en la cuarta revolución industrial y los que más sufren son los bancos, donde no había tanta posibilidad de delitos informáticos, ataques cibernéticos o estos fraudes de cuello blanco. Entonces me parece que esto es una campanada del Congreso para que de inmediato puedan entrar en ese tema, incluyendo otro que se ha quedado relegado ahí, que es la Ley de Protección del Consumidor Financiero. Mucho de lo que estamos viendo es feo lo que voy a decir, es aprovecharse del analfabetismo financiero que existe en el país. Lamentablemente no hay educación financiera básica. La gente sigue pensando nada más en las tasas de interés. No tiene cultura de riesgos. No sabe que a mayor tasa de interés de mis ahorros, el intermediario tiene que asumir mayores riesgos, porque es la única forma de sacarle un spread, una ganancia a la intermediación. Y por eso yo creo que debería ser mandatorio ya que el Banco Central con ASIF obliguen a cada intermediario financiero o en su conjunto a que las personas reciban de previo una capacitación financiera básica para que entiendan los elementos o al menos para que busquen asesoría a la hora de confiar sus ahorros en los distintos intermediarios del sistema financiero. Estás poniendo un punto álgido, Gerardo, porque coincido perfectamente con vos al 100%, pero a ver, a lo largo de los años en la Asamblea se han y nos abocamos a apagar los incendios forestales que habían y no nos ha dado tiempo como sistema de hacer las reformas integrales que no solo están en la parte de seguridad, en la parte financiera, en la parte de recursos naturales, en la parte, y ahí podemos seguir N cantidad de códigos y de leyes generales, pero entonces el llamado de atención de tu parte es, al margen de todo, del día a día, saquemos el espacio y veamos esto antes de que se salga de control. Es correcto, incluso creo que ya el viernes o el jueves, la Comisión de Ingreso y Gasto, Control de Ingreso y Gasto Público, va a llamar o va a ver el caso de Cope Servidores. Me imagino que ahí van a llamar a distintas personas vinculadas con el sistema financiero, Banco Central, CONACYT, SUGEF. Ojalá, Gerardo, y desde la silla que tuve en la asamblea, hago un anuncio parroquial, diría un amigo, a las distintas entidades que dices que probablemente estén sentados ahí en esa asamblea. Y es que sean directos, porque los entes técnicos
son políticamente correctos y a veces lo que hacen es decir, sí, podríamos estar valorando X, Y y Z y no dicen expresamente hay que hacer esto y esto y esto. Y en la asamblea las señales confusas son caminos que no llevan absolutamente a ningún lado. Yo le agregaría un elemento adicional, Jonathan, con base en tu experiencia. Nada hacemos con que se llame a distintos participantes en esa comisión si a su vez el conocimiento y la formación financiera que tienen los diputados no es suficiente como para poder extraer, ¿verdad?, toda la información que sea necesaria. Pero para eso, vos muy bien lo sabés, los diputados tienen asesores o pueden llamar, entre comillas, expertos en la materia para que les elaboren, ¿verdad?, preguntas de fondo para hacer un diagnóstico de lo que está pasando en nuestro sistema financiero. Empezando por la gran duda que existe en este momento. ¿La actuación de las autoridades fue oportuna o no fue oportuna? ¿Se tenía la información correcta o no se tenía la información correcta? Y más importante aún, que no lo he dicho en ningún programa, lo voy a decir ahorita, si fueron los indicadores de alerta temprana o los informes anteriores de la SUGEF quienes promulgaron la intervención, o si fue parte de una misma denuncia de un funcionario de COPE Servidores que fue despedido sin responsabilidad patronal, quien dijo aquí están pasando cosas extrañas, delictivas, y puso la denuncia, y eso fue el campanazo para que la SUGEF interviniese. Gerardo, si fue la segunda es grave. Si es la segunda es muy grave. Por eso te lo estoy diciendo. O sea, aparentemente, no me consta, pero aparentemente eso fue así. Si no, tiene que demostrar la SUGEF que tiene los indicadores, los tableros, y que pudieron prevenir, ¿verdad?, a tiempo lo que estaba sucediendo en esa cooperativa. Ya te digo, habría que revisar, y ahí están los documentos, hacia atrás, desde hace cuánto la SUGEF venía advirtiendo y por qué no se actuó más oportunamente en este caso. Gerardo, nos quedan 12 minutos de programa y quisiera abordar con vos un par de elementos adicionales de los que manejas al dedillo, y me voy a tomar un par de datos de la OCDE. Uno es a finales del año pasado, del año 2023, que son los más recientes que hay disponibles, pero con los datos que ha estado promocionando y promulgando el INEC podríamos actualizarlo con una variación muy leve. Y es que cerca de 57, 56 personas de cada 100 en edad laboral está dentro de la fuerza laboral. Es decir, de 15 a 65 años, que es la edad laboralmente activa en Costa Rica, solo 57, 56 están ejerciendo su trabajo. Y hay 44 aproximadamente que no lo están y están en el mundo de la informalidad. ¿Qué está pasando en Costa Rica con el manejo del empleo? Porque mucho se dice de que está bajándose el desempleo, pero de la población, casi la mitad, no está en el trabajo. Bueno, efectivamente, no es informalidad, porque esta información sale de la encuesta continua de empleo que realiza el INEC. Y esa encuesta incluye empleo formal y empleo informal. De hecho, el empleo formal ha estado creciendo. La informalidad está como en un 35% de la fuerza laboral. Lo que está sucediendo, como bien decís, es que por alguna razón todavía no explicada claramente, la gente se está saliendo del mercado laboral. Hace 2 años, digamos, para ponerlo en términos de inicio de esta gestión, la población fuera de la fuerza laboral hoy es 1.860.000 personas, y hace 2 años era 225.000 personas menos. O sea que se han salido 225.000 personas del mercado laboral, de los cuales más o menos 120.000 personas eran desempleadas
y alrededor de 100,000 son nuevas personas que se han incorporado al mercado laboral. Entonces ese índice de participación bajó de un 61% hace 2 años a lo que decís, un 56% hoy. Eso tiene, entre comillas, la ventaja numérica que la tasa de desempleo baja y ha bajado del 13% a lo que tenemos hoy, 7.9%. Pero baja no por la creación de nuevos empleos, porque en esos 2 años solo se han creado 20,000 nuevos empleos que absorbieron, digamos, 140,000 personas desempleadas menos. 20,000 porque encontraron trabajo, pero 120,000 porque se salieron del mercado laboral. Más 100,000 de más de 15 años que ya legalmente pueden trabajar, quiere decir que hay 225,000 personas que no sabemos dónde están, por lo menos legalmente hablando. Entonces vienen las dudas. Mire, es que hay 100,000 de más de 60 años, eso es cierto, ¿verdad? Hay 100,000 de más de 60 años que se han retirado. Dicen que es por pensiones. Yo le pido el dato a la caja y al ROP y me da que son como 50,000 personas pensionadas. Pero cuando uno se pensiona en los trabajos, mentiras que esa posición se pierde, sino que uno trae un nuevo puesto, ¿verdad? Se llena. Entonces no se puede explicar eso por pensionados. Pero entonces se nos queda ahí alrededor de 150,000 personas en todos los rangos de edad que no sabemos en qué están. Podría ser explicaciones. La mayoría son mujeres y son jóvenes. Podríamos decir que son madres solteras, pero aquí estamos especulando, que se han reducido los recursos para la red de cuidado y que lamentablemente también al reducirse las becas de estudio, muchos estudiantes han tenido que abandonar sus estudios, se quedan en la casa y estas señoras pues tienen que hacerle frente al cuidado de niños o al cuidado de adultos mayores. Tenemos un mayor porcentaje de la población con enfermedades mentales después del COVID, ¿verdad? O lamentablemente podría ser que un porcentaje importante y sobre todo jóvenes se estén dedicando a actividades ilegales que va muy de la mano con los temas de inseguridad. Ya hay narcotráfico, distribución de drogas, delincuencia común, sicariato, ¿verdad? Lamentablemente sí sería, o sea que los carteles se están convirtiendo en generadores de empleo ilegal, donde las oportunidades, entre comillas, son mejores que en el sector oficial o legal, porque no hay cargas sociales, no hay impuestos y les pagan en efectivo o les pagan en droga, que es peor, ¿verdad? Hace poco un funcionario del OIJ fue a la Asamblea Legislativa y lo dijo abiertamente, que a los jóvenes estas bandas los alinean y los tienen alimentados con cócteles de drogas. O sea, eso es increíble, pero así lo estamos viviendo en el país. Y el Ministerio de Trabajo, el Banco Central, el gobierno, el INEC, nos quedan mal porque saben quiénes son esas 200,000 personas, pero no han hecho el esfuerzo de poder ir a validar en el sitio qué están haciendo, de dónde vienen sus ingresos. Mientras tanto, como vos decís, es una reducción del desempleo ficticia, es un alegrón de burro, que tanto el gobierno como el Banco Central lo han puesto en sus informes como una gran ventaja de nuestra economía, parte de la economía jaguar, pero no se sabe si esa reducción de desempleo es más bien un mal, en el sentido de que la economía legal no está creando las oportunidades de empleo necesarias, a pesar que la producción está creciendo y la mayoría de ese crecimiento de la producción se da en zonas francas que no están generando nuevos empleos porque están muy automatizadas o porque algunas se están yendo del país porque la mano de obra tica con la gran apreciación del tipo cambio se hizo muy cara y se están yendo para Dominicana, se están yendo para Uruguay, se están yendo para otras latitudes, Guatemala, donde el tipo de cambio más bien se ha devaluado y se han aprobado nuevas leyes de atracción de inversión extranjera. Gerardo, ¿y ese desempleo o esa fuga de fuerza laboral versus el costo de la vida, cómo está esa ecuación? Porque en algún momento nos dijiste que carros nuevos y elementos de lujo son los que están bajando de precio y por el tipo de cambio
pues se veía una baja en el costo de la vida, pero si sacábamos esos elementos, el costo de vida real para las personas que están en una clasificación socioeconómica de trabajador asalariado, pues era altamente impactante. En este momento, ¿cómo se encuentra esa ecuación? Efectivamente, la inflación que se publicó la semana pasada, el último dato de mayo, nos da una inflación de 0,33 negativa. Entonces, llevamos prácticamente 12 meses de deflación, donde los precios caen en la economía. Y eso se anuncia también como parte de la economía jaguar como un gran logro, pero nos quedamos en los números gruesos. Cuando vamos al detalle, si bien es cierto, en el último año hay deflación en los segmentos de ingresos más bajos, esa deflación es mayor en los segmentos de ingresos altos. Y si lo vemos en los últimos 2 años, la situación es más crítica porque hay inflación en los segmentos de ingresos bajos de casi un 5%. ¿Por qué? Porque los alimentos no han bajado de precio lo suficiente. Los alimentos siguen estando arriba en los últimos 2 años, cerca de un 20%. Y los alimentos representan el 40% del consumo mensual de las familias más pobres. Mientras que en las familias de ingresos altos, los alimentos pesan un 19%. Pero el transporte pesa casi un 25% porque tienen 2, 3, 4 carros. Y lo que ha bajado de precio más es el precio de los carros nuevos, el precio de los boletos aéreos, tiquetes de viaje al exterior, el diésel, la gasolina. Por el contrario, lo que son alquileres de vivienda, lo que son alimentos, lo que es transporte escolar, lo que es transporte de bus, lo que es transporte de taxi, por el contrario, siguen subiendo de precio. Entonces, estos elementos agregados no le están llegando a la población más pobre del país y lamentablemente, cosa que tampoco se dice, dentro de la OCDE seguimos siendo el país más desigual de los 38 países, por encima de México, Colombia, y por encima de Chile, que es realmente preocupante. Sí, yo creo que el tema social es muy importante. De hecho, Gerardo, acá tengo justamente ese cuadro del coeficiente de Gini de la desigualdad en hogares y estamos en último lugar, en efecto, con menos del 0.5, 0.478 de 0 entre la calificación de 0 y 1. Estamos muy mal. Y el Estado de la Nación ya había estado generando esta misma cifra de que estábamos en el máximo margen de desigualdad en América como un continente completo. Con un agravante, Jonathan, no es que sea pesimista, pero es la realidad de los números. Y es que el presupuesto nacional, ¿verdad?, que vos conoces muy bien, del año 2024, son casi 22 mil millones de dólares lo que gasta el gobierno central, de los cuales como la mitad va con destino social. Pero el coeficiente de Gini, cuando uno le agrega esos beneficios que deberían recibir las poblaciones más necesitadas, prácticamente no cambia. En la OCDE, si vos calculás el coeficiente de Gini antes de los programas sociales y después de los programas sociales, mejora la distribución del ingreso, porque los programas sociales sí le llegan a los más necesitados. El hecho que en Costa Rica no cambie quiere decir que estamos tirando la plata por un tubo, porque no le está llegando a los pobres. Se queda en poblaciones que no necesitan de esos recursos. Y es ahí donde digo yo que falta la rendición de cuentas de todas las organizaciones públicas que se dedican a atender a los pobres, porque realmente están duplicadas, triplicadas o no están generando una eficacia y una eficiencia en sus programas. De hecho, Gerardo, y ya para despedir el programa, más que rendición de cuentas, que eso se da aleatoriamente y aisladamente, es parte de las grandes reformas que tenemos que hacer como país, porque no podemos seguir duplicando instituciones y, como estás diciéndolo, desperdiciando tanta plata que tanto cuesta en gente que no lo necesita y los que lo necesitan no les está llegando. Gerardo, me parece que como conclusión de este programa, Jonathan, ¿sí?, las personas tienen que estar informadas. Así es. Para tomar decisiones, busque información, busque datos, busque asesoría. No se deje llevar meramente por un discurso popular. O sea, busque información,
porque si usted tiene información, tiene conocimiento y no lo pueden engañar, no lo pueden vacilar y por lo tanto usted se protege, ¿verdad? Lamentablemente ya hay gente que lo quiere manipular para distintos propósitos. Gerardo, muchísimas gracias, te mando un saludo también, por cierto, don Pedro Beirote, papá, a quien te mando un abrazo fuerte, acá está reportando sintonía y gracias por el espacio que nos has dado el día. Bueno, saludos a don Pedro, que para mí es el mejor abogado en materia familiar. Y gracias a todos los que han estado en sintonía, mañana un nuevo programa, no se lo pierdan, 10 de la mañana, 89.1 Red Democrática.